Bueno, arranquemos ya con lo que es el intro en la animación en Blender. De pronto algunos de ustedes ya lo saben. Si de pronto aún incluso tienen alguna pregunta, voy a estar pendiente del chat en lo posible. Entonces ahí pueden escribirla y yo ahí resuelvo de pronto las dudas. Tampoco me considero el gurú ni de la animación ni mucho menos de Blender. Pero pues algo he aprendido en estos ya 4 años de estar animando en Blender casi. Entonces veamos. Estoy aquí abriendo Blender. Y bueno, tenemos esto por acá. Entonces, listo. Em, Vamos a ver si de pronto en el Instagram hay alguien que... De pronto alguien tenga alguna pregunta por acá o algo. No sé. Ok, listo. Entonces, bueno, creo que Camille León, creo que Jonathan saben Blender full, ¿no? No sé si Angélica ha tocado Blender alguna vez. Pero entonces voy a tratar de no ser tan el tutorial básico de Blender a lo bien, sino ir un poquito más a lo que nos interesa, que es a la parte de animación. ¿Listo? Si es la primera vez que van a animar en Blender o quieren aprender a animar en Blender, ese es mi objetivo hoy, ¿vale? Entonces, esta es la interfaz de Blender. Como verán, de pronto respecto a versiones anteriores cambió un poco. Ahora ya se parece más a Maya, la verdad. Entonces, bueno, esto no nos interesa mucho. De pronto para fines de este live, lo que voy a hacer es agrandar un poquito el tamaño de esto. Eso. Es un poquito raro tenerlo tan grande, pero de pronto así se pueden leer más fácil esto. Jonathan me pregunta ahí si esta es la última versión de Blender y sí, sí, esta es la última versión. Bueno, ustedes saben que Blender va cambiando mucho. A ver, comprobémoslo aquí. Les prefiere el splash screen. Tenemos aquí la versión 2.82. ¿Listo? Entonces vamos a darle a esto. Entonces lo primero que es que debemos como que evitar es que si nosotros abrimos por primera vez Blender, es que él nos va a preguntar si nosotros queremos dejar como los shortcuts o las formas como opera Blender, si las queremos dejar en Maya. Y de pronto, si queremos hacer un trabajo muy rápido, que de pronto es una exportación de una animación o algo así, de pronto ahí funcione. O si queremos hacer como una especie de migración del archivo de Blender, no sé, a Maya, a un OBJ, a un FBX, pues ahí pues no hay lío en dejar, digamos que los shortcuts directamente de Blender. ¿Listo? No hay lío. Pero la verdad sí es que la fuerza de Blender está es en sus shortcuts, aunque en esta nueva versión cambiaron completamente. Si de pronto habían tocado Blender antes, los shortcuts han cambiado muchísimo ahora. Entonces, bueno, voy a ver cómo les muestro aquí como lo más importante. Siempre aquí por la ventana de Edit es donde estamos tocando como las preferencias generales de Blender, ¿listo? Entonces, esto también cambió mucho en esta nueva versión, antes esto no era así. Incluso ya hay un poquito más malla aquí en las preferencias de animación, incluso. Este es F-Curves, es cuando uno de pronto en malla, uno le pregunta cómo quiere las curvas de entrada, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero bueno, esto en general no es importante tocarlos. Estos add-ons, los add-ons, de pronto si hemos trabajado en Maya o en otro software, es como digamos que los plugins o cosas que ya están en el programa que no están habilitados por defecto, pero hay algunas cosas que son importantes como otras que de pronto en nuestra tarea como animadores no va a ser importante tocar. Lo primero es como la parte de la navegación.
Ya algo que a mí mentalmente me ayudó para trabajar Maya y Blender y que no me choque mi cabeza al tratar de utilizar los dos software es que utilizo Maya con mi tableta gráfica, con una agua como la que tengan, y Maya sí lo trabajo con mouse, porque traté de manipularlo con tableta y la verdad que fue un poco incómodo, no es tan fluido como en Maya, a mi parecer. ¿Vale? Y también me ayuda que cuando tengo mi tableta y estoy trabajando en Maya no se me confunden los shortcuts y cuando trabajo en Blender lo trabajo con el mouse y no se me confunde nada. Entonces de pronto les pueda servir también a ustedes. Bueno, aquí en las preferencias es súper importante en esta nueva versión habilitar lo siguiente. De pronto por defecto no viene habilitado, entonces lo vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a ir aquí a la parte de preferencias. A la parte de preferencias y aquí donde dice add-ons, lo que vamos a escribir aquí en el buscador es la palabra Pi. Listo, aquí ya ustedes verán que esto está, digamos que en check aquí porque pues yo ya lo tengo habilitado, pero de pronto ya en sus equipos no va a aparecer. Entonces le damos un check a esto y mire que por defecto él tiene como check a todas estas opciones. Vamos a quitársela a todas y simplemente voy a dejar dos opciones que es importante en la tarea como animadores dejar habilitado en este Pie Menu. Ya les resolveré también qué es un Pie Menu y por qué es importante habilitar esto, ¿vale? Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden escribir ahí por el chat y voy a tratar de leerlas y resolverlas al momento. Recuerden que también tengo un delay de 30 segundos, entonces no es tan inmediato, ¿vale? Bueno, entonces sigamos acá. Entonces lo que vamos a habilitar es el Pie Menu del... a ver, ¿dónde estás? Alt Space y el Control Tab. ¿Vale? Estos dos, este Manipulator Pie y Mod Switch Pie, son los que vamos a habilitar. ¿Listo? Ya simplemente le dejamos ahí el check. E incluso si lo queremos dejar siempre por defecto, entonces vamos a ir a la parte inferior de la parte de preferencias y le vamos a decir Save Preference. ¿Listo? Aquí en este caso pues yo le tengo un autosave, entonces todo lo que haga se va a quedar salvado siempre en cada sesión. Listo. Mm, bueno, entonces siempre que aparece, si no estoy mal, siempre que nosotros abrimos una escena en Blender, aparece un cubo, aparece una luz y una cámara. Yo usualmente lo que hago es coger todo y eliminarlo. Entonces, bueno, tengo más personas que me están viendo. Espero que no vaya muy rápido. Si de pronto nunca han tocado Blender. Entonces, si voy muy rápido, por favor me lo escriben ahí. Y voy a tratar de resolver las dudas que me presenten, ¿vale? Bueno, entonces, en una escena normal de Blender, cuando se abre, aparece un cubo, aparece una luz. A ver si le puedo dejar defaults startup file. Creo que tendría yo que decirle a esto que empiece como por defecto, lo cual no quiero, entonces no importa. Realmente esto no importa. Shortcut que ustedes necesitan tener allí presentes es el siguiente. La tecla N, la tecla N de su teclado, lo que va a hacer es arrojarme estas ventanas, ¿vale? A diferencia de Maya u otros software de 3D como 3D Max, es que aquí el flujo, digamos que de ventanas de Blender es muy sencillo. Es decir, uno puede poner a un lado la ventana 3D, podemos dejar a otro lado la parte de animación, la cámara, lo que es el outliner o la información general de nuestra escena en 3D, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de una manera muy sencilla, nosotros podemos modificar la interfaz de Blender, que no es tan sencillo de pronto como en Maya, ¿vale? Entonces, voy a ir un poquito a lo que realmente necesitamos como animadores y no voy a meterme en todo lo que es Blender porque es demasiado y no nos alcanzaría y no es el objetivo de este live, ¿vale? Importantes shortcuts de nosotros como animadores. Entonces, tenemos aquí esta ventana que sale con la tecla N. Con la tecla N vemos esto.
¿Listo? Vemos nuestro panel lateral donde vamos a encontrar nuestra información de nuestro objeto, que digamos que en Maya, a ver, también tengo aquí Maya abierto para la siguiente parte de la clase, pero simplemente veamos. Tenemos aquí Maya y pues esto se conoce como el channel box, ¿no? Entonces en el channel box nosotros tenemos la información de transformación de nuestros objetos. En Blender pues es algo parecido y aparece y desaparece con la tecla N, ¿vale? Con la tecla T es como un toolset o algo así, ¿vale? Que una vez que nosotros realmente tengamos un flujo de los shortcuts, no vamos a necesitarlos para nada, ¿vale? Pero pues bueno, allí está la tecla selección. Algo que es bien distinto a otros softwares quizás es este cursor, un cursor 3D. Este cursor 3D en general sirve a veces para ubicar objetos, para centrar el pivote de los objetos, es decir, el centro de nuestro objeto en 3D. Nos sirve para eso. ¿Vale? Para más cosas no es que funcione mucho, ¿vale? A veces es un estorbo visual. De pronto yo ya estoy más acostumbrado por lo que llevo muchos años trabajando en Blender, pero sé que cuando entré a Blender, pues fue un mundo totalmente diferente que en Maya, ¿vale? Entonces no se preocupen mucho por esto, simplemente, y lo mejor es que en esta nueva versión ya no se mueve tan fácilmente como en versiones anteriores. Creo que anteriormente solo con el clic derecho se movía ese control 3D, ahora no es así, pero bueno. En este toolset también tenemos, digamos que la forma como aparece nuestro gizmo de transformación, donde podemos mover a nuestro objeto, donde lo podemos rotar, ¿vale? Muy como cualquier otro software en 3D. Y escalar, ¿vale? Como verán, también gráficamente está muy Maya, antes no era así. Tenemos, digamos que estas ayudas gráficas, ¿vale? De el eje en que queremos transformar este objeto, ¿sí? O desde el centro, a ver, ya, para cogerlo de manera general. Y bueno, este que sí es, digamos que eh, usual de Blender es que aparecen las tres transformaciones. A mí no me gusta mucho usarlo cuando estoy animando, prefiero los shortcuts para cada uno de los ítems que quiero animar. Pero bueno, ahí está. Algo que es muy chévere es esta herramienta que es, digamos, el Greasy Pencil de Maya, como para hacer algunas marcas cuando estemos animando, ¿sí? O algunas anotaciones cuando estamos modelando, etcétera. Bueno, tiene varios usos. Incluso hay muchos que animan con este pencil de Blender. ¿Vale? Es bien interesante. Ya ahorita les muestro cómo ocultarlo o cómo borrarlo. Y bueno, esta es una herramienta de Measure que pues en nuestra tarea como animadores pues no, la verdad no es muy útil. La verdad este toolset yo siempre lo dejo con esta opción o con esta opción de lazo de selección, ¿sí? Y ya. Entonces con la tecla T se oculta. Con la tecla N se oculta lo que sería nuestro channel box o nuestra información de objeto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Voy muy rápido, cosas muy nuevas o voy muy lento para ustedes? ¿Qué tal? Por favor escriban ahí en el chat antes de continuar con lo que sigue. Ok, no preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, importante que nosotros debemos tener como animadores. Entonces, vamos a, con la tecla A, el shortcut A. Con la tecla A, lo que hace es coger todo lo que esté en nuestra escena, todos nuestros objetos, geometrías, huesos, todo. Con la tecla A lo selecciona, ¿vale? Y con la tecla, si tecleas doble vez A de manera rápida, se deselecciona. ¿Listo? Entonces con la tecla A coges todo y con la tecleando doble vez A se deselecciona. Entonces esto es súper importante a veces cuando uno tiene mucha basura en su escena y no necesita, digamos que para arrancar, entonces con la tecla A le damos a la tecla X luego para borrar. ¿Listo? Entonces hemos visto algunos shortcuts, la N, la T,
la A y la X para eliminar. Ahora, esto me está molestando aquí, que fue lo que rayamos aquí con la herramienta de anotar. Entonces, aquí vamos a tener estas opciones en nuestra especie de channel box o de información de nuestro vista 3D. Entonces, aquí en la parte de abajo hay un apartado que dice Annotations. Esto es súper importante y por eso lo muestro, porque nosotros podemos hacer marcaciones en animación que necesitamos, como cuando necesitamos un pie y que no se deslice ni flote, etcétera. Entonces es súper importante porque desafortunadamente, si de pronto ustedes han trabajado en Maya, que hay como a ver si lo tengo por aquí. VH Ghost, que pues yo lo utilizo muchísimo cuando estoy animando, no sé de ustedes, si tienen experiencia como animadores, pues creo yo que lo utilizan si animan en Maya. ¿Vale? No tenemos una herramienta tan buena como esta en Blender. Desafortunadamente hay una herramienta similar, pero es muy pesada, es muy lenta para el programa y finalmente pues se pierde su sentido. Entonces yo suelo utilizar mucho esa herramienta de anotar. Entonces vimos aquí que en la parte de nuestras opciones de la derecha, hay un apartado que dice Annotations, entonces ahí lo podemos ocultar o definitivamente lo podemos borrar y ya, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos, digamos que en general de los menús importantes, digamos que de nuestra vista 3D. Entonces, así como en Maya, que hay muchas ventanas y muchas cosas que nosotros vamos a estar trabajando, como el Graph Editor para las curvas de animación o no sé, el outliner, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí en Blender, pues también obviamente tenemos muchas ventanas. ¿Cómo accedemos a ellas? Entonces, siempre en la parte superior izquierda de la ventana aparece el logo de la ventana, ¿vale? Espero que se vea ahí. Y ahí nos aparecen los diferentes tipos de editores. En Blender se conocen como editores. Entonces tenemos editores de tipo general, de animación, de scripting y de información. Nosotros como animadores nos vamos a apañar o digamos que trabajar simplemente con lo que es el timeline, el dubsheet, el graph editor y la vista 3D o el 3D viewport, que es este que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Entonces, a diferencia de Maya, pues las formas como nosotros podemos navegar aquí, que es lo que digamos que en todos los tutoriales ustedes van a encontrar. Entonces, lo primero, por ejemplo, esa acción que acabo de hacer ahí, que es como un acercamiento, que en Maya sería como F, la tecla F, en Blender es del teclado alfanumérico, la tecla punto, ¿listo? La tecla punto lo que va a hacer es un zoom in al objeto seleccionado, ¿vale? Eh, con el clic central, el clic del scroll, lo que vamos a hacer es que vamos a flotar alrededor de ese objeto que tenemos seleccionado. ¿Listo? Al igual que en Maya, pues la rueda lo que nos hace es un zoom in o un zoom out, pero yo suelo utilizar uno que es un poquito más preciso y es con el clic central del mouse, clic central y la tecla control. Con la tecla control lo que hace es como un suavizado a ese zoom, que es mucho más preciso. Que de hecho, si no estoy mal, en Maya es algo similar, ¿no? Bueno, en Maya es Alt y clic derecho y me muevo así. Es un zoom in más preciso que estar moviendo la rueda, ¿no? Vale. Mm, bueno, entonces ya vimos lo que es flotar alrededor de nuestro objeto. También el zoom in y el zoom out. Y para panear nuestra vista, lo que hacemos es el clic central y la tecla Shift. Con la tecla Shift y el clic central hacemos el paneo. Entonces prácticamente toda la navegación en nuestro 3D Viewport es alrededor del scroll, ¿vale? Un clic con el scroll o rodar el scroll, ¿vale? Entonces, eso es, digamos que en cuanto a navegación. Si ustedes ya tienen experiencia en un software 3D, pues esto no les va a costar mucho. De pronto al principio algunas cosas, pero va.
Listo. Ahora se preguntarán por qué John se tomó el tiempo para hacer esto del Pie Menu. Es ahora donde vamos. Antes estas opciones del Pie Menu no estaban presentes o como tan accesibles en versiones anteriores de Blender. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, tenemos que con la tecla Alt Space tenemos estos menús flotantes que en Blender se conoce como los Pie Menus, que pues si vamos a Maya, pues es un poco similar a lo que tenemos en Maya, ¿no? Que son estos menús contextuales, ¿cierto? Que tenemos en nuestras ventanas. Ahora Blender ha tratado de heredar un poquito esto, de estos menús flotantes, y los llama Pie Menus. Entonces por eso son súper importantes al momento de animar. Ustedes de pronto, si es la primera vez que están viendo todo esto, eh, deben saberlo. Si ya han trabajado como animadores, saben la importancia que es tener shortcuts para esos modificadores que siempre estamos utilizando, que es mover un objeto, que es rotar un objeto. Principalmente eso, no tanto escalar, dependiendo al rig o al esqueleto que tengamos de nuestro personaje a animar. Pero bueno, entonces, estos Pie Menus son importantes por esto, ¿vale? Si no le habilitamos lo que hicimos al principio del live, que es ir a la parte de preferencias, e ir a la parte de add-ons y escribir Pie y habilitar los Pie Menus y luego habilitarle aquí los manipulators, etcétera, pues eso no nos va a aparecer y no vamos a poder manipularlo de una manera rápida con los shortcuts, ¿vale? Entonces, a diferencia de pronto aquí de Maya, que con Maya lo que nosotros hacemos es ir a la vista, digamos que maximizar la vista en la que estamos trabajando. Aquí en Blender, con la tecla Space, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Darle play a nuestro timeline, ¿listo? Entonces, pues es de pronto algo que al principio nos cuesta si venimos de Maya, pero bueno, no hay lío. Tenemos que cambiarnos ahí un poquito en la cabeza, que Blender es un poquito parecido a Maya, pero tiene muchas cosas diferentes, principalmente en cómo opera al momento de animar y pues los shortcuts. Pero eso es lo que hace rápido a Blender frente de pronto a Maya. También en ciertos casos tiene shortcuts para todo. Entonces, cuando uno se mecaniza, pues va muy rápido. ¿Vale? Entonces, con Alt Space nuevamente vamos a los modificadores, digamos, a las transformaciones, ¿vale? Al Translate, al Rotate, al Scale, ¿vale? No es necesario dar clic cuando hacemos esto, sino simplemente, así como en Maya, nosotros simplemente arrastramos el mouse hacia la dirección a la que queremos ir y ya él, digamos que toma la transformación que le pusimos, ¿vale? Entonces siempre vamos a saber que hacia nuestra izquierda está el rotate. Entonces siempre ahí nuestro cerebro, ya una vez que tengamos la práctica, siempre va a hacer eso. Siempre va a hacer alt space a la izquierda es rotación. ¿Listo? Asimismo para trasladar es hacia arriba o para ocultar el gizmo de transformación que también muchas veces es molesto, que digamos que en Maya lo que yo siempre hago es con la tecla Q oculto, digamos que la transformación, obviamente ustedes saben W, E, R, pues ya son las transformaciones ahí en Maya. Aquí en Blender, pues digamos que no tenemos una tecla para cada transformación, pero sí tenemos estos Pie Menus, ¿vale? Es lo mejor, o aquí en la parte inferior, pues el Show o High Toggle, que es este gizmo de transformación. ¿Listo? Bueno, entonces, miremos lo que sigue. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Voy a seguir y si sale alguna pregunta ahí en el chat, la resuelvo una vez la pueda leer, ¿vale? Entonces, eso respecto a las transformaciones. Bueno, Maya, ¿qué más tiene? Digo, Blender, ¿qué más tiene de pronto distinto a Maya? Blender maneja aquí la parte de las orientaciones, ¿vale? Los sistemas de orientación de los objetos, ¿vale? Lo que de pronto aquí en Maya tenemos como a ver, ay, a ver, ya. Lo que tenemos con Control Shift clic derecho es de pronto la transformación de objeto o del mundo o normal average, que es conforme a las normales, ¿vale? Aquí en Blender no es tan así. Aquí en Blender lo tenemos aquí en la parte superior
pero también lo tenemos como shortcut, ¿vale? ¿Por qué le menciono esto? Porque muchas veces es importante que en nuestros controles tengamos las transformaciones del mundo o las transformaciones locales en su mayoría de cada uno de los huesos, ¿sí? Debe ser de esa manera, pero entonces tenemos que jugar con varios sistemas de transformación. En este caso, el shortcut, por lo que le habilitamos los pie menus, lo hacemos por la tecla coma de su teclado. No, sí, no del alfanumérico, del normal, perdón. Tecla coma, ahí tenemos los diferentes sistemas de coordenadas, ¿no? Entonces tenemos los globales de la vista, el gimbal, que bueno, siempre que yo animo en Maya, siempre yo animo con gimbal, pero no así en Blender. En Blender el gimbal es un poquito loco, es un poquito fastidioso, la verdad. Eh, Personalmente, ¿no? Y como digo, no soy el más experto en Blender ni en la animación ni en Blender, pero personalmente no me gusta mucho trabajar con lo que es el gimbal. Yo suelo trabajar siempre con el local o con el normal, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo tenemos con la tecla coma, ¿listo? Y con la tecla punto es algo bien curioso. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de hacerlo aquí. A ver si... turururururu. Bueno, ya les muestro un efecto un poquito curioso que tiene Blender, que no se presenta de pronto en otros software, o al menos en Maya nunca pasaba tal cosa. Y es, digamos, nosotros tener estos y uno coge cada uno de los deditos y lo rotamos. Entonces, digamos que aquí uno está rotando cada uno de los controles. Para que nosotros en Maya, en Blender, perdón, podamos hacer eso, si de pronto ustedes cogen un rig aquí, y ahorita les voy a mostrar. em, Nosotros siempre tenemos que dejarle esta opción habilitada, Individual Origins. Si nosotros no le dejamos eso, nuestro rig, digamos que vamos a coger los dedos y solo se va a rotar la última falange seleccionada, ¿vale? Entonces, algo súper importante de nosotros como animadores también, siempre dejarle Individual Origins. ¿Listo? Listo. Entonces, hemos tocado lo que es los sistemas de transformación. Siempre nos vamos a ir por local o global. Y por esta parte que siempre lo vamos a dejar en Individual Origins. Los otros sirven más que todo como para las partes de modelado, no tanto para animación, ¿vale? Entonces simplemente aquí con Individual Origins. Bueno, aquí tenemos este snap que bueno, también es como en Maya, es como un imán de transformación y aquí pues podemos seleccionar a qué queremos que se pegue, a los vértices, a los bordes, a las caras, etcétera, etcétera. Usualmente para animación no suelo utilizarlo, entonces no nos importa mucho. ¿Vale? Ahora, vamos a continuar con algo que es bien importante y es que es algo único de Blender, lo cual siempre que vuelvo a Maya lo extraño un poco y es como ellos, digamos que Blender vuelve todas las cosas a su origen, es decir, al 000 de las transformaciones. Entonces, eso en Maya no está, es decir, si nosotros queremos volver esto al 000, pues desafortunadamente tendremos que coger todas las curvas, darle aquí a las transformaciones y darle a la tecla 0, no hay de otra. A menos de que tengamos un rig que tenga ciertos botones con ciertas acciones, que sea como volver a la pose T o volver al origen. En Blender no es necesario, en Blender siempre tenemos esta opción y es el siguiente shortcut. Y es con la tecla Alt y con la tecla de la transformación que queramos, digamos, que limpiar, ¿vale? Entonces, aunque les he enseñado, y es lo que yo siempre uso, eh, los atajos para las transformaciones de esta forma, con la tecla Alt Space e ir a lo que queremos. También nosotros lo podemos hacer con la tecla G para desplazar. Con la tecla G, digamos que movemos libremente a nuestro objeto. Con la tecla G es desplazar. Digamos que lo que en Maya sería W, aquí en Blender es G. La tecla perdón, ay, la tecla S es para escalar. Y la tecla R o R
es para rotar, ¿vale? Entonces ahí tienen como, digamos que sus equivalentes de malla, ¿listo? Pero entonces, era necesario que les mostrara esto para enseñarles cómo blanquear las transformaciones, cómo limpiarlas. Entonces, digamos que si nosotros tenemos nuestro control o nuestro objeto por aquí y queremos volverlo a la pose T, y ahorita lo vamos a hacer con un rig, ¿qué es lo que hacemos? Alt G, que es limpiar las transformaciones de locación. Alt R si tuviera alguna rotación. Alt R, miren que vuelve esto a 0. Y si esto tuviera alguna escala, pues el Alt S volvería esto a 1, ¿vale? Entonces eso es algo muy práctico cuando nosotros estamos animando, siempre volver a la pose 0, ¿listo? Entonces eso lo hacemos con Alt G, Alt E o Alt R, ¿listo? Bueno, digamos que, a ver, veamos, ya llevamos buen tiempo en Blender, ya voy a cerrar mi enseñanza básica o intro a la animación en Blender. Em, pero entonces, no sin antes decirles cómo vamos a animar finalmente, ¿no? Cómo vamos a crear keyframes y cómo se evidencian ahí en Blender, ¿vale? Ya hemos visto cómo se trasladan cosas, cómo se rotan, etcétera, los shortcuts, algo que también es bien interesante, aunque de pronto a veces no lo usamos tanto, hay veces que sí, hay veces que no, es lo siguiente. Blender tiene shortcuts, como lo decía, para todo prácticamente. Y si nosotros queremos transformar un objeto, que ya lo vimos que es la tecla G, que la tecla G lo que hace es desplazar, también le podemos decir a continuación en qué eje queremos que ese objeto sea transformado. Entonces en este caso podemos decirle GX y lo que vamos a hacer es mover ese objeto solamente en ese eje de transformación. ¿Listo? Entonces G y luego X solo va a alterar el objeto en ese eje. Asimismo en los demás ejes, ¿no? Entonces hay muchas veces donde en el rig uno se memoriza cuáles son los ejes de rotación de ciertos huesos. Entonces uno simplemente le da GX y ya sabe que el antebrazo se gira en ese eje y ya. O sea, es simplemente práctica, no es que todos los rigs se comporten iguales, ¿no? Lo mismo para rotación, entonces le podemos decir RX y se va a rotar solo en el eje X, o RZ o RY. ¿Listo? Entonces es algo bien práctico que de pronto no tienen otros softwares y lo hacen rápido. Entonces es chévere esto de Blender. ¿Listo? Entonces recuerden para limpiar las transformaciones Alt G, Alt R y Alt S. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a crear keyframes? Algo bien importante y digamos que esto ya es una forma de trabajo cuando animamos en cualquier software que sea. Recordemos que siempre es importante crearle un keyframe a todo, ¿vale? Un keyframe a todo independiente que eso no se mueva. Después, en el proceso de polish o ya cuando estamos al final de nuestro plano, podemos coger ciertas curvas que no están haciendo nada y eliminar esos keyframes o limpiar bien nuestras curvas. Pero mientras tanto, cuando nosotros estamos haciendo blocking, que bueno, ustedes saben cómo es el proceso, si no lo saben, lo digo de manera rápida. El proceso de un plano de animación es, pues bueno, obviamente su video referencia, su estudio, su planeación, una video referencia, luego el blocking, luego el blocking plus, luego el refine y finalmente lo que es el polish. ¿Vale? Aquí simplemente quiero mostrarles, digamos que uno de los procesos. No sé si salga el audio. A ver, de este video. Vamos a probar. Voy a dejarlo ahí. ¿Acaso se arrepintió y se quedó llorando en casa? ¿Dónde está la miedosa de Rose? ¿Acaso se arrepintió y se quedó llorando en casa? ¿Dónde está la miedosa de Rose? ¿Acaso se arrepintió y se quedó llorando en casa? ¿Dónde está la miedosa de Rose? ¿Acaso se arrepintió y se quedó llorando en casa? ¿Dónde está la miedosa de Rose? ¿Acaso se arrepintió y se quedó llorando en casa?
súper importante que nosotros configuremos nuestra escena en Blender. Que en Blender es bastante sencillo, digamos que generar nuevos editores o ventanas. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Entonces, ustedes verán que cuando yo muevo el puntero a la parte inferior, se convierte como en una cruz. Es porque va a generar un nuevo editor, va a transformar esto. Entonces miren que aquí digamos que hay diferentes acciones, que en este caso miren que se pone como todo gris, no sé. Y esto es porque la ventana de abajo va a comérsela de arriba, por decirlo de alguna forma, o al revés. ¿Vale? Le doy escape si de pronto es algo que yo no quiero hacer. Y si yo me muevo hacia este lado, lo que va a hacer es dividir la ventana. ¿Listo? Está dividiendo aquí la ventana. Lo que yo suelo hacer es dejar esta ventana en la vista de cámara, lo que estoy animando, la pose que estoy haciendo, y desde aquí animo. Entonces, para que también tengan ahí como ese shortcut, es Shift A. Con Shift A creamos una cámara. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, con Shift A no creamos una cámara, sino creamos nuevas cosas, perdón. Es como el shortcut de añadir. Y pues podemos crear muchas cosas. En este caso, pues creé una cámara. Entonces, al igual que en Maya, nosotros podemos ver a través del objeto para acomodar nuestra cámara. ¿Y cómo se hace? Con la tecla 0 de nuestro teclado alfanumérico, estamos viendo a través de nuestra cámara. Por ejemplo, en este caso tengo dos cámaras, entonces tengo que pues saber a qué cámara le estoy apuntando, ¿no? Entonces, pues esta es la que quedó por defecto porque fue la que primero creé. Entonces, con la tecla 0, pues está entrando o saliendo de esa cámara. Si de pronto tenemos múltiples cámaras y queremos cambiar la vista de la tecla 0, simplemente lo que hacemos es un control 0. ¿Listo? Con control 0 lo que hacemos es modificar la cámara por defecto por la cual estoy viendo. ¿Listo? Bueno, entonces, más cositas. Entonces vamos a acomodar esta cámara. Ya la tengo seleccionada, ya es la que estoy viendo otra vez con la tecla 0, ¿cierto? Y solo me resta entonces con este menú de la tecla N. Vamos a ir a la parte de View y vamos a darle aquí Lock Camera to View. ¿Listo? Entonces en este Lock Camera to View, todos los movimientos que yo haga es como si estuviera alterando la cámara. Miren cómo se ve aquí, cómo estoy alterando la cámara. Esto es lo mismo, equivalente a Maya de pronto. En 3D Max no sé si hay, supongo que sí. No soy experto en 3D Max. Pero bueno, listo. Entonces, esta es la cámara o el punto de vista que queremos de nuestra animación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le quitamos eso y ya, salimos de la cámara. Y entonces aquí siempre dejamos nuestra vista de cámara. Algo que es bien, bien interesante de Blender, a diferencia de Maya, es que nosotros podemos hacer un zoom in, podemos panear, ¿sí? Nuestra vista en Maya tenemos que hacerlo por medio de un shortcut o un plugin. Bueno, es un poquito más mamón en Maya. Se puede hacer, pero es un poquito más molesto. Pero aquí en Blender es súper rápido hacer esto. Listo, voy rápido porque quiero tomar un poquito de tiempo, o bueno, dedicar un buen tiempo a la parte de animación facial, que finalmente es lo que a mí más me gustaría enseñarles hoy. No tanto esto, pero pues no sé quién es la primera vez que verían Blender o que no tienen experiencia en Blender. Entonces sé que esto les servirá. Listo, entonces ya como vamos en nuestra cámara, tenemos aquí nuestra vista donde animaríamos y aquí nuestra vista de cámara, que es lo que se va a renderizar. Finalmente, como sabemos, los animadores trabajamos para la cámara y siempre para la cámara. Entonces, si nuestro director se le da por cambiar la cámara, pues sabemos que altera en gran medida nuestra animación y que no va a funcionar de la misma forma. E incluso, si no funciona para la silueta del cuerpo, imagínense cómo sucederá cuando hacemos animación facial. Entonces es de lo peor cuando nos cambian la cámara, que eso no suele suceder o no debiera suceder en una producción donde planeamos bien las cosas. ¿Listo? Entonces tenemos esto y ahora vamos a crear keyframes aquí en Blender. Aquí en Blender la nueva versión es un poquito más amigable que la anterior. Ya si nosotros creamos un keyframe aparece aquí en el timeline y lo podemos mover. Anteriormente no era así. Era un poquito extraño, la verdad, un poco friki de los creadores de Blender. Pero bueno, entonces, ¿cómo creamos un keyframe? Lo hacemos
por medio. Ay, a ver, que lo evidenciemos aquí. A ver, perdón. Ya. Entonces, para crear un keyframe, lo que yo siempre hago es dejar las preferencias de animación automáticas. ¿Sí? Entonces, Blender es un poquito quisquilloso en crear un keyframe, lo cual no es malo, no lo sé. En Maya, si uno da la tecla S, ya directamente crea el keyframe, ¿sí? Cuando venimos aquí a Maya y vamos al frame y le damos a la tecla S, él ya no nos pregunta en qué lo queremos crear, sino lo crea y ya. Como vemos, él lo crea para todos los atributos, traslación, rotación, él no nos pregunta realmente. En Maya, si nosotros le damos la tecla I, que es el crear un nuevo keyframe, pues él sí nos va a preguntar en qué queremos crear ese frame. Entonces, hay un montón de atributos ahí, entonces realmente siempre nosotros cuando animamos solo necesitamos lo que es rotación y traslación, pocas veces escala. Entonces, en esta nueva versión para configurar eso vamos a hacerlo de la siguiente manera, así como en Maya también yo siempre configuro que esto se anime de manera automática. Miren, en Maya pues uno simplemente le da la llavecita y ya queda. En Blender es un poquito más cositero, entonces tenemos que ir y habilitar aquí en el timeline, en el header o en la cabecera del timeline. Vamos y le damos a esta tecla que es como un record o un auto key, ¿sí? Pero no basta con eso, porque él lo va a crear para todos los atributos y en Blender sí es ideal que no sumemos información donde no la necesitamos. ¿Vale? Entonces lo que nosotros debemos ir es aquí en esta parte del keying, ¿vale? Y aquí nosotros le vamos a decir en qué queremos crear ese atributo. En este caso se lo queremos crear solo a LockRot, que es locación y rotación. ¿Listo? Solo LockRot. Le decimos también aquí algo que es bien chévere de Blender, es que él pinta los frames. Bueno, esto ya es a decisión de cada persona. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo blocking en Blender, sé que todo lo que voy a hacer son poses clave, entonces le dejo keyframe. Cuando paso a mi estado de Blocking Plus, sé que las nuevas poses que voy a crear van a ser breakdowns. Entonces ya se me van a pintar unas de amarillo, unas de azul y tal, y gráficamente me van a ayudar a diferenciarlas. A ver, lo voy a hacer rápidamente aquí con este cubo. Por ejemplo, le digo que sea LockRod, que todo sea keyframe. Y aquí le habilito estas llavecitas. Si no se las habilito, no hicimos nada. ¿Listo? Entonces tenemos que habilitarle estas tres cosas para que el AutoKey funcione como debería funcionar. Entonces ya cuando le doy I, él no me pregunta. Y ya él, miren, él creó esta animación en este frame. Gráficamente no aparece como en Maya, que es como la línea roja, sino que aparece un diamante. Luego, por ejemplo, aquí, si yo muevo esto, lo roto y le doy I, pues miren que él ya crea aquí el siguiente frame. Vamos a hacerlo, por ejemplo, si yo le dijera esto que fuera un breakdown, pues simplemente lo que va a hacer es cambiar visualmente nuestros keyframes. Ahora, como les decía, esta nueva versión me permite a mí mover esto en el tiempo, que es lo normal, ¿no? Pero no suele hacerse de esta forma. O bueno, yo no me acostumbré a esto y también debe ser porque las versiones anteriores no permitían hacer esto. Entonces lo que voy a generar es una ventana con la cual también tenemos que trabajar y es el dropsheet. Entonces voy a dividir esta ventana. Recuerden que lo podemos hacer de esta forma. Cuando se convierte en cruz, el puntero, y lo tiramos para abajo. Realmente el timeline solo nos sirve la cabecera, de resto nada más nos sirve. O bueno, no lo solemos usar. Lo que vamos a hacer es habilitar el dropsheet. Y el dropsheet, a diferencia del timeline, es que me permite ver, digamos que si tuviera aquí a todo un personaje con diferentes curvas, me permitiría ver en dónde tiene frame o fotograma clave cada uno de los controles. A veces es un poquito complejo. A ver si me queda tiempo al final para mostrarles un rig ahí en Blender y cómo se ve allí. Pero bueno,
quizá no es tema de este primer live y si no se nos extiende esto hasta no sé qué hora. Pero bueno, aquí ya tenemos nuestra animación. Sí, ya le habilitamos el auto key, que es súper importante siempre cuando estamos animando. ¿Qué más me parece aquí como importante que tengamos? Las mismas acciones que hacemos aquí en el viewport las podemos hacer aquí, como el zoom in o el seleccionar todo con la tecla A o con doble A de seleccionar todo, ¿sí? Para duplicar podemos hacer un Shift D. Por ejemplo, aquí duplicar frames en Blender es muy fácil, en Maya es a veces caótico. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero a veces las cosas no se conectan bien, genera un montón de problemas, la verdad. En Blender no, en Blender es un poquito más amigable en eso, al momento de duplicar frames. No me quiero ir sin darles no me quiero ir de Blender sin darles como un tip que aprendí recientemente de Blender que es genial y es lo siguiente. Voy a borrar este breakdown, perdón. Miren que simplemente lo selecciono acá y le doy X y ya, borro ese frame. Tenemos estas dos poses claves. Yo navego entre ellos con las flechas del teclado. Podemos, con la de abajo se devuelve y hacia arriba, up, va hacia adelante en los frames, ¿vale? Voy a poner un breakdown aquí y ustedes saben, aquí en Maya hay un plugin que es, mejor dicho, súper importante, que se llama Twin Machine, que nos ayuda a hacer breakdowns, ¿vale? Eh, Prácticamente Blender lo trae incluido dentro de su sistema, lo cual es muy bueno. A veces no es tan preciso, pero no, a la verdad sí funciona bastante bien. Entonces voy a hacer un breakdown aquí y eso se hace con, a ver si no me da, a ver. Ah, ¿qué está haciendo? Oh, no me está dando aquí con el shortcut que suelo hacerlo. A ver, lo voy a hacer por el paso y ahí lo puedo ver. Espérenme un segundito. Aquí. O de pronto soy yo que lo estoy haciendo mal. A ver, denme un segundito. Shift. No, no, no. Ah, se me fue, no lo puedo creer. Handle type, no, no. No. Rayos, lo siento. No, eso es súper necesario. Me comprometo antes de que se termine este live en resolver cómo crear de una manera aquí. Sí, no sé por qué no lo está haciendo. A ver. No. Bueno, les quedo debiendo este. ¿Cómo hace él un in-between como el Twin Machine de Maya? Él lo hace automáticamente, pero no lo estoy viendo en este momento. No sé si es por lo que estoy en el live y empiezo a sudar frío. ¿Sí? De quedar en ridículo aquí. Pero no, es algo que suelo usar mucho. Que de hecho utilicé mucho en el plano que les mostré del tráiler de Rose en algunas poses. Lo utilicé mucho porque pues ya en un personaje complejo ustedes saben que el planear algunos breakdowns se vuelve un poquito tedioso y ahí tenemos que ir muy rápido, entonces esta herramienta nos ayuda mucho. Pero en este momento no lo estoy encontrando, así que bueno, se los debo. ¿Listo? Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Vamos a cerrar lo que es Blender y nos vamos a meter un poquito en lo que es animación facial. Eso sí lo voy a hacer en Maya por los rigs, porque no tengo un rig así como bien chévere en Blender. Eh, pero no sé, ¿tienen alguna pregunta? Voy a esperar como eh, el delay a que me respondan, a ver si tienen alguna pregunta de lo que hice. Mientras tanto me da el espacito a ver si encuentro cómo es esta cuestión del... ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a ir a la parte de animación facial. Y como digo, les quedo debiendo ese paso. Listo.
Em, vale, entonces, eh, a ver, lo podemos hacer con este personaje. Bueno, digamos que si quisiera hacerlo antes de entrar, digamos que a la parte un poquito técnica que pensaba tomar de esto, es que la animación facial es algo bien, bien bacano cuando la empezamos a trabajar, pero de pronto, si es las primeras veces o hace mucho tiempo no hacemos un plano facial, pues nos empieza a causar un poquito de miedo un poco, ¿no? Lo digo porque me pasó mucho tiempo desde que terminé de mis clases de animación y luego de ahí a ya tener que afrontar un plano de acting y que con lip sync y todo esto, pues pasó mucho tiempo. Entonces yo decía como, ¿cómo rayos hago esto? Y realmente tuve que volver a repasar algunas cositas y que es lo que quiero como mostrarles en este momento. Y es lo siguiente. Creo que la mayoría de los que ahorita están conectados pues tienen experiencia en animación, creo yo. Si no, pues bueno, no hay lío. ¿Vale? Entonces, yo creo que en lo que es la animación facial, esto ya es una apreciación personal, es donde realmente el principio de animación conocido como APIL es donde se utiliza. Sí, realmente en la parte de animación facial es donde es súper importante ese APIL donde de pronto tú puedes estar diciendo tiene un correcto overlap, tiene un correcto slow out, slow in o bueno, frenada, puede tener un correcto squash stretch, pero, pero la verdad es que no tiene appeal, la verdad es que el personaje se ve feo, genera arrugas raras o feas en el rostro del personaje o en las comisuras de la boca. Y eso pasa mucho y no creo que sea aún todavía experto en lo que son el apil en las pupilas de los ojos, ¿sí? Pero es donde siempre, siempre cuando estemos trabajando animación facial, ahí se tiene que encender un switch en nosotros y es apil, ¿sí? El principio de apil, es decir, que el personaje se vea bonito, atractivo. ¿Listo? Entonces que cada pose que nosotros hagamos de boca, de ojos, de cejas y bueno, todo como un conjunto, pues realmente tenga como ese apil, ¿no? Tenga esa belleza, ese atractivo. Ahora, algo que siempre tenemos que tener presente y también es, diría yo, como un switch que se tiene que encender en nosotros cuando estemos haciendo animación facial es que es otra animación. Es decir, la animación corporal, si bien es compleja y es difícil, y las mecánicas corporales pues son un poco complejas de desarrollar al momento de animar, pues la animación facial no la podemos descuidar. Es decir, la animación facial no es algo que termina de llenar todo el tiempo que le invertimos a esa voltereta de nuestro personaje o a eso que está cargando y simplemente hacerle una cara de esfuerzo o de rabia o de ira, no, sino que debemos entender esto y es como digo, un switch que se tiene que encender en nosotros y es que la animación facial es otra animación, ¿sí? No es otro plano o bueno, es entender que si a ti tu director te dice cuánto se va a demorar ese plano, yo no lo puedo pensar como, ah, es que en ese yo me demoraba, es un salto, no, yo me demoro 3 días, no sé, o 2 días, o un día, no sé, ¿sí? Y que también en este, ahora que tengas lip sync, o que no tengas lip sync, pero si tienes un personaje que trabaja facial, entonces tú digas, ah, no, eso lo saco en un día, fijo. No, porque la animación facial hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle videoreferencia, hay que dedicarle estudio, hay que planearla, hay que hacer blocking facial, hay que hacer blocking plus facial y hay que hacer polish facial. ¿Sí? Entonces, por eso digo yo que es que se debe encender en nosotros, que es otra animación y no se puede descuidar. ¿Vale? Entonces, el tercer switch que se debe encender cuando nosotros hacemos animación facial es el siguiente, y es que todos los principios de la animación que yo apliqué a mi animación corporal o la locomoción corporal se aplican enteramente a la animación facial. Todos, absolutamente todos. Ya mencioné algunos como slow out, slow in o el squash stretch, obviamente, el overlap, obviamente también. El principio de silueta, ustedes dirían, bueno, pero pues, ¿cómo el principio de silueta o el principio de solid drawing aplica en el facial?
Pues aplica muchísimo, porque si bien recordamos el principio de silueta, nos enseña que nosotros no debemos tener twinning en nuestras poses, pues tampoco debiera haber twinning en nuestra pose facial, ¿sí? Jamás, jamás debe haber twinning en nuestra pose facial, independiente que nuestro personaje esté neutro, aunque pues jamás va a estar neutro de emociones, pero jamás podemos permitir que nuestro personaje se vaya neutro, ¿sí? En lo facial, hablando de lo facial. Y no se debe permitir el twin. Voy a mostrarles, por ejemplo, acá. De pronto, de pronto nosotros podríamos caer en el error de que la asimetría es propia del cartoon o es propia de la estilización que nosotros hacemos como animadores, pero eso no es cierto, porque de hecho la asimetría está muy presente en nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos una ceja igual que la otra, ni un ojo igual que el otro, ni posamos la boca de una manera simétrica, así que así tengamos la intención de ser muy simétricos, por ejemplo aquí Jim Carrey en esta posición de boca, los dientes parecen muy simétricos, pero las comisuras, si ustedes se fijan, no lo están, ¿no? A ver, me gustaría de pronto hacer esto para rayar un poco. A ver, tarara. Listo. Entonces, ustedes van a notar aquí que esta comisura está más abierta que esta, ¿sí? Aún incluso este punto y este punto, los corners de la comisura no están en una línea recta, sino que están ladeados, ¿sí? Entonces, al principio de Solid Drawing, en el apil facial, donde se aplica, primero, entonces, en lo que sería la asimetría de las cosas, ¿vale? Jamás, uy, bueno, jamás vamos a tener una mitad igual que otra, nunca, nunca, nunca. Independiente que los ojos estén abiertos, siempre va a haber un párpado un poquito más abierto que el otro o una ceja un poquito más arriba que la otra, ¿vale? Lo mismo lo vemos aquí en la comisura, una comisura más abierta que otra o mostrándose una parte de los dientes más que en la otra, ¿listo? Por ejemplo, aquí, aunque diríamos que es un espejo de cejas aquí, miren que esta ceja va mucho más arriba, ¿sí? Aquí se nota mayor fuerza. Incluso se generan unas arrugas súper distintas en los ojos. Este ojo está más cerrado que este ojo está un poquito más abierto, ¿vale? Aquí incluso esta nariz, esta fosa, está un poquito más arriba que esta, ¿sí? Esta está más arriba. La comisura, esta está un poquito más cerrada y esta está un poquito más abierta. Incluso aquí está un poquito, un pelín más arriba. Aquí sí de pronto pudiéramos decir que está muy, muy igual. Pero bueno, incluso las arrugas aquí se generan distintas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre súper importante que nosotros tengamos presente ese principio en el apil facial y es la asimetría. Súper importante que esté en todas las poses faciales que nosotros trabajemos, la asimetría. Entonces, ¿qué otra cosa del principio de Solid Drawing en la pose facial? Y es eh, la línea de acción, la línea de acción de la pose facial. Entonces digamos que tenemos esta línea y que obviamente se tendrá que contrastar con esta línea y con esta línea de las cejas. ¿Sí? Miren que nunca están así. ¿Sí? Aún incluso aquí tiene un poquito de inclinación porque esta ceja está un poquito más arriba y esta está un poquito acá, ¿vale? Nunca están rectas, nunca están simétricas, ¿vale? Entonces, otra cosa que es súper importante en el apil facial, cuando estemos haciendo animación facial, ya lo dije, era tenerlo por fases correctas, ¿no? También tener nuestro blocking facial, y después, si es necesario, en algunos casos, sí es muy importante tener ese blocking plus, aunque,
aunque yo no suelo hacerlo tanto así, sí hago un blocking facial y de ahí ya convierto todas mis curvas en automáticas o bueno, en curvas y trato de sostener algunas poses haciendo el copy pair, la técnica de copy pair o copiar la pose. Sí, digamos que tengo aquí mi pose clave y aquí otra pose clave, no sé. Entonces cojo esta y la duplico aquí y digamos que me sostiene la pose para que no se vea como que flota. No sé si de pronto no es algo que, no, un término que ustedes manejen, aunque yo creo que sí. La técnica de copy pair es súper importante en la parte de animación facial. Bueno, obviamente también en la animación facial es algo súper importante la exageración. Me permito, por ejemplo, tener este video. Si de pronto ustedes enfóquense solo en la cara, en el lip sync, lo voy a poner nuevamente, fijándome que no vaya a quitar el audio mío. Voy a quedarme en silencio. Y fíjense en el lip sync del personaje. Yo sé que no está perfecto, tengo que seguir aprendiendo, ¿sí? Pero algo que me tocó hacer o un principio que tuve que aplicar aquí para mejorar el lip sync. Entonces miren del refine, Hoy se creo. quedó llorando en casa. ¿Dónde está? Sí, miren lo del refine al polish, la diferencia en la boca, en el lip sync. ¿Dónde está la miedosa de Rose? ¿Acaso se arrepintió y se quedó llorando en casa? ¿Dónde está la miedosa de Rose? ¿Acaso se arrepintió y se quedó llorando en casa? Ok, bueno, de pronto, si lo viéramos fotograma a fotograma, lo podríamos de pronto eh, ver más a detalle, pero ahí tuve que aplicar un principio de animación que se llama la exageración. Tuve que exagerar mucho más las poses, exagerar más el movimiento de la mandíbula del personaje, porque en la segunda parte del lip sync se veía como que flotaba mucho las poses, no se entendía bien lo que estaba diciendo el personaje. Entonces, es súper importante también que en el trabajo facial tengamos exageración. Quise utilizar esta imagen porque pues de por sí sabemos que es un actor que se caracteriza por una muy buena expresión corporal y facial súper exagerada, ¿no? Pero si ellos siendo humanos logran esa exageración, pues nosotros en animación podemos ir mucho más allá, ¿no? Sin perder el apil. A ver. Entonces, miren, por ejemplo, otra vez, bueno, la asimetría, la exageración. eh, siempre la asimetría va a generar mucho apil en la pose facial. Prácticamente es algo que es súper importante tener cuando trabajemos poses faciales. Asimetría, siempre tiene que ser asimétrico, siempre una parte distinta de la otra. ¿Listo? Nunca una comisura igual que la otra, ni igual un ojo, ni una ceja. Ahora, esto sí es, digamos que a manera general, yo sé de pronto que también muchos de ustedes de pronto lo sepan, y es que nosotros debemos manejar nuestra animación facial como en dos bloques. Y el primer bloque es la parte de arriba, ¿no? Bueno, lo voy a hacer aquí mejor dibujado, ¿sí o no? Ah, oh, esta imagen está muy chiquita, espérenme. A ver, hagámoslo con esta. Entonces, el primer bloque es el bloque de los ojos, como la máscara de los ojos. Incluso yo sé que ustedes han visto este live de un animador, muy buen animador español. Y bueno, ahorita por el chat de pronto se los comparto, así como también quiero compartirles esto antes de que se me acabe el tiempo, porque ya casi estoy llegando al final de nuestro live. Se los comparto de pronto también, ustedes ya lo han visto, de Víctor Navone, un maestro de animación de Animation Mentor, súper recomendado, lo pueden ver. Y es un tutorial que incluso él hace de este plano de animación, de donde él utiliza el squash, el stretch, la exageración, el overlap, este simple movimiento, digo simple, porque pues hay cosas más complejas en el facial, pero pues esto que es tan sencillo igual tiene mucho trabajo eh, en lo facial.
Entonces también obviamente la anticipación, la creación de la energía para luego explotar, etcétera. Todos los principios de la animación se aplican en la animación facial, pero entonces nosotros debemos tener en cuenta que lo podemos desglosar. El primer bloque es el bloque de los ojos y el siguiente es pues obviamente la parte de la boca. ¿Cuál de los dos es más importante? Aunque obviamente los dos son importantes, el más importante es el de los ojos. ¿Por qué? El de los ojos es el más importante porque siempre nosotros tendemos a hacer contacto visual. Siempre nosotros vamos a mirar al rostro de nuestro personaje y a los ojos, directamente a los ojos. A pesar de que el personaje esté hablando, siempre vamos a ir directamente a sus ojos. Y por eso aquí, en esta parte, en la máscara de los ojos, es donde nosotros debemos transmitir el máximo de las emociones, sea cual sea la emoción que estemos trabajando en nuestra animación. Entonces, siempre cuando nosotros estemos haciendo el blocking, lo mismo. Entonces, prioridades. Primero empiezo por los ojos. Empiezo por las cejas, luego voy a los párpados, luego voy a los microcontroles de los ojos si los necesito. Aunque bueno, el tiempo no me da, quería hacer un ejemplo práctico, pero ya no me da. Pero como uno de pronto empieza a abordar algo tan complejo como esto, ¿no? Que tiene muchos controles y cómo empezamos a ir a lograr la pose. La pregunta sencilla sería, ¿tenemos que tocar todos los controles de nuestro personaje cuando estamos trabajando en lo facial? Y yo les digo, sí, hay que tocarlos y hay que tocarlos todos, quizá la mayoría de ellos, sí, pero en diferentes etapas. Es decir, si yo estoy haciendo blocking, entonces tengo que ir a los controles principales de mi personaje, por decirlo de alguna forma. Tengo que tocar los principales que son el de la traslación de la ceja, ¿sí? Y luego los microcontroles para lograr lo que queramos transmitir. Asimismo, con nuestros párpados. Entonces tenemos que ir a los principales y luego a los microcontroles. ¿Listo? Siempre se hace de esa manera. ¿Vale? En blocking, obviamente. Ya cuando nosotros estemos haciendo las transiciones, habrá momentos donde ya los microcontroles casi no tengamos que tocarlos en ocasiones, digo yo. En otros momentos sí, porque pasan por unas transiciones o generan unos breakdowns que no son bonitos de ver. Y recordemos que lo más importante al momento de trabajar animación facial es el apil facial. Eh, y bueno, entonces primero tocamos esta parte que nos transmita. También hay mucha tela por cortar acerca de los ojos, que es lo que genera apil. Siempre un tip que nosotros debemos tener es que siempre el iris, si no me equivoco, el iris tiene que estar cortado por uno de los párpados, ya sea el de arriba o el de abajo. Siempre, eso siempre va a generar apil, ¿vale? Y cuando no es así, cuando de pronto tenemos esto y tenemos esto, de pronto nuestro personaje puede suceder dos cosas, ¿no? Puede suceder que nuestro personaje se vea asustado y pues queramos transmitir eso y es válido, pero si no es así, entonces no debiera tener ese espacio del iris a las pupilas, ¿sí? Y también debemos tener en cuenta el punto de vista de la cámara, obviamente, y que la parte, digamos que de vista de nuestro personaje, a ver, voy a tomar este control. Aquí, por ejemplo, aquí, pues que esto no se nos corte tanto, ¿vale? Lo que ya es la pupila no debe cortarse tanto. Debemos buscar una pil facial ahí, debemos buscar una línea de acción en, en, en el punto de vista de nuestro personaje. Como digo, es mucha información de pronto que en este live no alcanzo a abordar en lo que es el pil facial. Pero es súper importante que tengamos ese tip en cuenta, que siempre nuestras pupilas, nuestro iris, debiera estar cortado por alguno de los dos párpados. ¿Listo? Si no es así, nuestro personaje se va a ver como asustado. O también, si lo queremos lograr, un personaje muy enérgico. Si ustedes ven, por ejemplo, los personajes de Scratch, el de la era del hielo, o bueno, en este momento no se me viene alguno a la cabeza puntualmente, pero hay muchos personajes que lo que buscan es que el iris sea muy pequeño y el globo ocular sea muy grande. Eso muestra que el personaje es muy enérgico, ¿vale? No es que esté asustado, pero sí tiene mucha energía. Pero
digamos que son como en los dos casos que he conocido donde digamos que los párpados no cortan la pupila, de resto siempre eso va a dar apil facial. Y bueno, lo siguiente ya es la parte de la boca, donde también podemos exagerar mucho, donde hay muchos controles también. Como digo, siempre debemos ir a los controles de lo más general, de lo más grande, a lo más específico. ¿Listo? Y siempre en ese orden y en esa medida. Nunca vamos a ir a tocar directamente uno de detalle si no hemos tocado todavía la pose del control general, ¿vale? Es equivalente como cuando nosotros estamos animando la locomoción de un personaje, ¿no? Siempre movemos primero la cadera y luego lo demás, ¿sí? Siempre movemos primero la espalda antes que la cabeza, antes que los brazos, etcétera. Entonces, siempre los controles generales y luego los microcontroles. Después de, por ejemplo, de tocar estos generales, yo suelo tocar siempre los corners, ubicar dónde están los corners y cómo se conectan los demás controles con los corners para que se genere una pil facial en la boca, hablando en la boca. Otro tip también es súper importante cuando tú estás animando una pose facial y se ven los dientes, que solo se vea un par de caja de dientes. No sé si lo dije bien, pero que solo se vean unos dientes, ¿vale? O que si se tienen que ver los dos, nuevamente rompemos la simetría, no que se vean los dos dientes con la misma cantidad, sino que se vean más un par de dientes que otro. Por ejemplo, en este caso, si necesitáramos que se vieran los dos dientes, entonces con esta idea tendríamos que o tocar este, ¿cierto? Pronto subir un poquito aquí, a ver. Que se vea más un par de dientes que otro. ¿Listo? Es como el tip que debemos tener en el apil facial. Obviamente, siempre que nosotros toquemos la mandíbula de nuestro personaje, aunque el rig no lo permita, aunque el rig nos permita hacer esto, no vamos a buscar que nuestra quijada se desplace, porque lo que hace la quijada es rotar, ¿vale? La quijada siempre se tiene que rotar antes de, ya si de pronto nosotros la rotamos y queremos exagerar, pues bueno, ahí sí podemos eh, estirarla, romperla, etcétera. Pero lo primero que nosotros debemos hacer con la quijada es rotarla. Y siempre que el personaje hable, y tenga esos fonemas abiertos o grandes, pues lo primero que debemos tocar es la mandíbula antes de tocar los labios. ¿Listo? Entonces tenemos que tocar esto, recordemos, digamos que la línea de acción, entonces nosotros le podemos dar línea de acción con la quijada y las cejas, ¿sí? A veces el personaje tiene ciertos controles que nos permiten hacer esto, que ya es muy cartoon, y ya nos genera una línea de acción, ¿no? Pero entonces siempre vamos de lo más general e importante y luego a los detalles. Entonces yo siempre voy a las cejas, los ojos, los párpados, después de eso voy a la boca, obviamente toco la mandíbula, los labios, los microcontroles de los labios, los corners, etcétera. Y de últimas toco la línea de acción general cartoon que quiero darle a la pose facial. ¿Listo? Y así, digamos que debemos abordarlo. Y termino con esto, este live y también esta parte de animación facial y es que todo siempre en la cara se tiene que ver muy conectado, ¿vale? Nosotros no podemos desconectar una ceja de otra. A ver si lo podemos evidenciar un poquito aquí. Miren cómo esta ceja se conecta con la otra siempre, porque es un mismo músculo, ¿vale? No alcanzo tampoco como a mostrarles como el estudio muscular aquí de lo facial, que es importante que ustedes lo vean, al menos en un nivel básico, para entender cómo se manipulan los controles, porque las cejas no se suben de manera recta, sino se suben, digamos que de manera transversal, o sea, suben y se amplían hacia los costados, o cuando se cierran, bajan y se cierran entre ellas, ¿sí? Es por la disposición de los músculos de las cejas, ¿sí? Entonces siempre van a estar conectados, siempre están conectadas. Sería un error donde tuviéramos esto y esta ceja por acá, ¿sí? Donde hay una desconexión como total de los músculos, entonces eso no lo debemos permitir. ¿Listo? Entonces cuando digo que hay una unidad en las cejas, hay una unidad donde las cejas alteran los párpados, ¿sí? Hacen como un eco, llaman como un eco la forma de las cejas. Los párpados hacen un eco de la forma de las cejas, aunque no siempre es así, en muchas ocasiones sí va a ser así. Em,
Y una vez que tenemos esto, pues tenemos que conectarlo con la boca y entre ellos se debe conectar. Cuando decimos que debemos conectar es, por ejemplo, si yo subo este corner, si yo subo, eh, a ver, si subimos este corner, pues ¿qué es lo que va a suceder con el párpado inferior? Que se va a subir también, ¿vale? Porque hay una conexión muscular. Todo esto se sube, todo esto o se amplía y esto se comprime, ¿sí? Principio de squash stretch, principio de solid drawing, donde hay un lado complejo y un lado simple, ¿sí? Hay un lado que tiene squash y otro lado que tiene stretch. Lo mismo es en lo facial, ¿listo? Entonces, siempre que nuestros gestos se vean muy conectados, es decir, si subimos la boca, se infla un poquito el cachete, se sube un poco el párpado, se sube o se altera un poco la ceja también, bueno, la nariz en general, las aletas de la nariz, aún incluso si también tenemos controles de las orejas, se tocan un poco. Entonces, que todo se vea como muy, muy conectado al momento de hacer animación facial. Y bueno, pues es como lo que quería como enseñarles, quería mostrarles un poquito más de esto, aunque bueno, esto como digo es un tema que tiene mucho para cortar, mucho para hacer, no considero que sea el más experto, o incluso Camila, aunque está ahí conectada, yo creo que sabe bastante de esto porque ya hizo un curso como de animación cartoon, donde esto se lleva a otro nivel en el apil facial cartoon. Pero, pero la verdad sí es que hasta que nosotros nos sentamos y animamos nosotros, pues es donde todo esto que aprendimos hoy, pues se vuelve una realidad. ¿Sí? En este momento todo es teoría, todo es, eso sirve, ese tip, eso es importante, pero hasta que nosotros vamos y animamos, es que realmente comprendemos cuándo fallamos, cuándo no. Entonces yo los motivo a ustedes que en este tiempo de confinamiento obligatorio, pues bueno, si tienen el tiempo y el espacio, pues se puedan lanzar a hacer esos planos. La verdad a mí personalmente me gusta mucho animar y enseñar animación, aunque no me considero ni el mejor animador ni el mejor maestro tampoco, pero pues es un, digo yo, es como algo que me gusta hacer, un don que Dios me ha dado y me encanta como compartir lo que yo he aprendido pues con los 8 5 o 3 que se conecten, estará genial. Y solo los motivo de verdad que muchachos, ustedes todos, de pronto los que me conocen o los que no, puedan utilizar también mucho este tiempo para mejorar sus habilidades como animadores, que compartan con sus familias, que también se puedan como conectar con Dios en oración, que se puedan conectar con la palabra. Si hay alguno que de pronto haya pasado por enfermedad o tienen familiares enfermos ahorita con toda esta crisis de que todos están así como pegados del techo de esto, es entender que en la sangre de Jesús está todo lo que nosotros necesitamos y siempre van a contar conmigo para orar, para darles un consejo, para ayudarlos junto con mi esposa, con mi hija, que de pronto algunos la han visto, me ha cambiado la vida completamente, ya no puedo animar todo lo que yo quisiera animar, pero bueno, pero es genial. Entonces los motivo a que ustedes se conecten con la animación, con sus talentos, que también de pronto se lancen a compartir esos talentos con otros, que sea poco o mucho lo que